me enteré como cualquier persona, lo que hice fue... ¿Hablaste con alguien cercano a de él? la familia, para interiorizarme y realmente no tuve más novedades que las que ustedes tienen, porque no hubo otra cosa. Vamos a lo que anticipé. Hay una noticia para los que realmente se deleitan con el teatro, que concurren, que les gusta, y también con el sector empresarial. ¿Por qué no la describís, Carlos? Es muy simple, hace un rato nomás salió el decreto aquí en Ciudad de Buenos Aires, creciendo a la habitualidad de capacidad de salas, o sea, las butacas, sin tener otro aforo más que el 100% posible, como era hasta marzo del 2020, cosa que la semana pasada habíamos leído que se habilitaba para que cada jurisdicción lo decida. Ciudad de Buenos Aires lo decidió hoy y obviamente va a ir repercutiendo en las otras jurisdicciones, en las otras provincias argentinas, a medida que cada gobernación lo vaya tomando. Es importante para nuestra comunidad, obviamente, porque tiene que ver directa, digamos, el aforo, que tanto se habla del aforo. ¿Qué es el aforo? ¿Qué es el aforo? El aforo, ¿qué es el aforo? No es, es una coordenada más dentro de la seguridad, una más, es un decálogo en realidad. Pero ese punto, del cual se habla tanto incluso para el público y en el mundo, es porque es lo que permite o no la mayor producción de espectáculos. O sea, el aforo es el tope de espectadores que puede recibir un estadio, un teatro independiente, un espacio. Y entonces la mayor cantidad de propuestas, de contratos de trabajo, de proyectos de más envergadura, tienen más costo. Al tener una limitación de butacas, no se produce. ¿Hoy necesitas de un aforo del 100% para que sea rentable el teatro? Digo, para no cambiar la plata, como se dice habitualmente. Aclaremos que el aforo del 100% histórico en el mundo, antes de esta pandemia, no quiere decir que la gente ocupe todas las butacas. Claro. O sea, en el mundo hay fracasos permanentemente, incluso en las épocas de bonanza. El tema es que te quitan la expectativa de poder hacer un éxito cuando no tenés el aforo. No sé si queda claro. Sí, sí, el tope baja. Imagínense que Hollywood con sus películas, Broadway con sus teatros, o cualquier comunidad, también la de Argentina, nunca trabajamos más del 50-60% real de global de butacas que se ofrecen. Pero para vender el 50 o el 60 necesitas tener el 100. Si vos le ponés como tope el 30 o el 50, imagínate que los fracasos van a seguir siendo fracasos y los éxitos van a tener un techo que impide producirlos. Ya, me reía mientras te escuchaba, porque claro, lo de aforo en realidad es ahí por su génesis de la palabra griega y demás. Ahora, el aforo también se hizo común, obviamente, con otro sentido, en el restaurante, en varios, viste Por supuesto, se popularizó el término. Se popularizó Me acuerdo que el término. en marzo había gente, en marzo del 2020, que preguntaba, ¿pero de qué hablan? ¿Qué es el aforo? ¿Vos no lo sabías? No, nosotros sí. Pero cuando, por ejemplo, los medios empezaron a hablar de aforo, se publicaba aforo, había gente que nunca había tenido contacto con ese término. Como a todos nos pasa en profesiones que no profesamos, valga la redundancia. Y entonces, en este caso, digo, es una coordenada importante que no significa que se haya terminado el problema y que no significa que no tengamos que seguir viendo las otras coordenadas, desde el alcohol en gel, la toma de temperatura, no utilización de joles, la ventilación cruzada y permanente, el uso de barbijo mientras va la función permanentemente, el escalonado ingreso y egreso de las salas. O sea, no es solamente el aforo. El aforo es importante. Carlos, te hago dos. Si ves que enseguida la gente va a perder el miedo y se va a abrazar a la posibilidad de poder llenar la sala, ¿y qué impacto económico le ves en función de todo lo que mueve la industria del teatro, en términos de empleos y demás? En los es decir, 8 lo que meses, va más allá del seguro. impacto para en el los productor. 8 meses que estuvo cerrada la actividad entre marzo y noviembre, trabajamos muchos por el tema de armar armar protocolos que sean bien cumplibles. Y desde noviembre realmente podemos decir que el éxito sanitario en las salas de espectáculos estuvo dado porque se están cumpliendo. Ahora, recuperar la confianza en el público es lo más complicado. Lo dijimos desde el primer día. Hay un sector que a medida que va acercándose a las salas, va tomando confianza, va viendo que puede volver. Y que no. Y entonces se va sumando más gente, obviamente. Ahora también conocemos todos personas que dicen, todavía yo a un lugar cerrado no entro. Conquistar eso no lo va a decidir ni los artistas, ni los empresarios, ni un DNU del gobierno. El verdadero aforo lo decide el público. El público es el que lo determina.
Y muchos creemos, y sobre todo porque tenemos la experiencia pequeña en relación a esto, que fue la epidemia gripe A del 2009, en aquel momento, no comparable con esto, en el dramatismo que tuvo, tardamos 3 meses en recuperar la confianza del público. Por lo tanto, me animo a decir, y sin hablar de otro tipo de factores que son los económicos, que va a haber gente en el 2022 que no va a volver. Va a tardar 1 año esto para poder llegar a los, a internalizar en mucha gente que ir a lugares cerrados es seguro. Repetimos que es la disposición, ¿sí? Formalmente, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 100% de aforo. Va a ¿sí? salir publicado a partir de este momento en todos lados porque esto fue un ratito antes de venir. O sea que tenemos la primicia. Y o viste que los periodistas jugamos. Bueno, puedo decirte que yo por lo menos es el primer lugar donde lo digo porque no tuve tiempo. Es más, yo me estaba enterando cuando vos me llamaste. O sea que en mucho tiempo no hubo. Sí, Peco de Ansioso, ¿cómo ves la temporada de verano? Digo, ¿cómo ves que se va a armar la temporada de verano? Porque, digo, por ahí pasa también... Estamos haciendo, junto con el gobierno de Mar del Plata, Sí. junto con la provincia y Nación, una posibilidad, y estamos viendo que Mar del Plata vuelva a ser la primera gran vidriera nacional post-pandemia. Este es el título que las fuerzas vivas de Mar del Plata, muchas empresas, insisto, el gobierno municipal, hay muchas presentaciones a partir del fin de semana largo que viene, ponderando Mar del Plata por aquello de que es una... Obviamente Argentina tiene un montón de lugares turísticos, pero Mar del Plata es algo así como, está internalizado, como si fuese la marca registrada cuando hablamos de verano. Y se está trabajando mucho para esto, incluso con mayor conectividad, con mayor cantidad de vuelos desde distintas provincias directamente a la costa. Pensemos que el corredor atlántico abarca desde San Clemente del Tuyú hasta las grutas. Es muy largo. Pero Mar del Plata está en el centro y es el que tiene la ciudad que tiene el aeropuerto internacional bien en el medio del agua. Carlos, vamos a unas preguntas más generales vinculadas claramente con el arte y el espectáculo, ¿no es cierto? Señalabas algo que crees que va a demorar mucho recuperar eso de la confianza. Ahora te lo repregunto en función de otros factores que están jugando en nuestro país. Lo del problema económico también lo mencionaste y yo te diría la falta de entusiasmo para acercarse a un entretenimiento de estas características. ¿Cómo estás viendo vos la evolución de nuestro país con nuestros compatriotas, con esto que quisiera escuchar? Vos sabés que la gente que va volviendo a ocupar butacas en una sala, así como decimos que hay un sector que puede tener más temor, el que vuelve con muchas ganas. Hay como una comunión, el otro día lo hablábamos con Brandoni, porque estamos con él haciendo una obra y él habla al público a la salida, pero desde el escenario. Y diría que es tan emocionante eso como la obra, porque está pasando en varios escenarios donde los artistas hablan con el público y hay es un diálogo, no es un guión ahí. No, es espontáneo. Es un diálogo total. La conversación, digamos. Es un monologuito que se inventó. Es un bonus track. Es un bonus track. Un bonus track espontáneo sí. que lo va cambiando cada noche. No es la obra de Carlos Gorostiza que termina de hacer en ese momento. Y eso está repitiéndose. Por ejemplo, el elenco de Brujas también dice algo y gritan, vamos al teatro, y la gente grita en la sala, viva el teatro. Hay, para la gente que consume la cultura del espectáculo de artes escénicas, hay como una necesidad de acercarse. Pasa en los teatros independientes más pequeños, pasa en el Teatro La Gorra, pasa con la gente de la música. O sea, en ese sentido, después tenemos el sector que no llega, porque el problema económico, sobre llovido mojado, veníamos como veníamos, y termina pasando esto. Y también está el sector que incluso pudiendo, como dijimos antes, tiene temor. Pero el fanático está enfervorizado. Y el entusiasmo del que produce, Carlos, del que tiene que pensar en la plata que tiene que arriesgar, en la obra. Pasa que, bueno, mejor esta obra no la hagamos, o hagámosla medio pelo, no invirtamos tanto, no hagamos tanta pompa. ¿Eso sucede? ¿O también son fanas que dicen vamos a revitalizar el teatro y se la juegan? En la Asociación de Empresarios de Teatro y Música somos cerca de 200 pymes culturales. Yo te diría que hay entre 30 y 40 que, no te digo que quedan afuera, no quiero ser exagerado en decir quedan afuera, pero que cuesta que vuelvan a arrancar. O sea, como en todas las que profesiones. Quiebran, que quedan afuera, es que quiebran. Sí, que dejan de trabajar en nuestra profesión al menos. O sea, es una profesión además que tiene mucho de trabajo coyuntural, de trabajo temporario.
Entonces, no nos olvidemos que a diferencia de otras actividades, la gran masa de trabajadores de la cultura no tienen relación de dependencia. Entonces, cuando no hay proyecto, porque no hay empleador, ¿a quién le reclamás? En ese sentido, yo dije el año pasado, está mucho más protegido el personal en relación de dependencia de los ámbitos que tiene una empresa y que va a seguir cobrando, más allá de la ayuda de la ATP y todo lo que puede eso conllevar, que aquel grupo de artistas, de escenógrafos, directoras, autores, productores ejecutivos, técnicos, ¿quién los contrataba? Entonces, la necesidad de comenzar es lenta porque las empresas están golpeadas y por otro lado, la masa crítica de trabajadores, en muchos casos, hace 18 meses que no suben a tener recaudación. Concurrencia de jóvenes, ¿cómo la ves? En promedio, te estoy hablando de un ciclo más allá de la pandemia. ¿Hablas de público? Sí, sí, de público. Mira, ahí pasa una cosa y vos lo vas a entender rápido. El público de teatro convencional, hay mucho pelo blanco. Por eso lo voy a comprender. Es el verdadero cliente del teatro convencional, somos los que tenemos más de 50, en mi caso más de 60. Hay un periodo donde cuando uno lleva a los chicos al teatro, cuando los chicos se convierten en adolescentes, dejan de ir, buscan otras cosas. Y vuelven al teatro cuando son padres y consiguen con quién dejar a sus chicos. O sea, hay como una franja entre los 16, 17 y hasta más de 40 que son los que menos permanecen o menos habitués son de los teatros. Eso no quiere decir que no haya espectáculos para jóvenes, sobre todo, insisto, en los circuitos independientes, algunas cosas en el teatro comercial, llamémosle así la Avenida Corrientes, que son más específicos para infanto juvenil. Pero en general... Y lo de la gorra también, ¿no? Lo de la gorra es una opción también para otro sector. En eso Argentina es maravillosa, porque el público no sabe. Argentina es el único país del mundo que tiene más espacios escénicos en el país que pantalla de cine. O sea, nosotros tenemos un teatro independiente en todas las ciudades del país, en cada pueblo. O sea, esto es maravilloso. O sea, no es solamente las luces de Avenida Corrientes que son las más sencillas de ver. Cualquier televidente que esté en cualquier rincón argentino conoce algún grupo de teatro independiente local. ¿Sabes qué, Carlos? Yo estoy pensando en la situación que estamos atravesando en nuestro país. No vamos, es ocioso repetirlo, pero ¿cómo se podría hacer para entusiasmar a sectores juveniles? Porque el teatro es una enseñanza desde el principio de los siglos, ¿no? ¿Qué se podría hacer para entusiasmar más? Porque evidentemente hay cosas competitivas que son de buena calidad y qué sé yo, pero hay mucho barderío, cosa burda, ¿me entendés? Sí. Digo, ¿cómo trabajás con el gusto de los...? Fíjate vos que... No sé, te estoy por ahí preguntando una barbaridad, ¿no? Recién te hablé de la Asociación de Empresarios de Teatro y Música, ADET se llama, y hay, por ejemplo, no ahora en pandemia, pero hay, por ejemplo, un convenio con el Ministerio de Educación desde hace rato, donde por una entrada simbólica, pero simbólica es para pagar el colectivo, ingresan los chicos de la secundaria que eligen ver un espectáculo en forma gratuita, por ejemplo. Nosotros ahora salimos el 12 de octubre, otra primicia, el 12 de octubre frente al Obelisco, volvemos a hacer la campaña Vení al Teatro, que alguna vez habrán escuchado o visto que se forman largas colas en frente al puesto de tickets que está allí, frente al Obelisco, y lo salimos a hacer... En una de las diagonales. En la diagonal norte. Claro. El año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia, teatro cerrado, pero ahora la semana del 12 de octubre, salimos permanentemente, donde vos vas a pagar 100 pesos, y con eso te vas a llevar un voucher para ir a cualquier espectáculo del circuito también comercial, donde vas a tener una campaña con descuentos del 50 al 90%. ¿Para qué hacemos todas esas cosas? No son sustentables económicamente, es para crear el hábito. Para recomponer la relación. Coincidiendo con lo que está diciendo Carlos, lo que más tenemos que nosotros intentar es buscar por todas las vías de hacer amigable la salida del público a nuestros lugares. Y esto es una tarea que va a la par de los espectáculos. Carlos, la salida del público de la casa en general, porque el teatro ya no compite con el cine, compite contra Netflix, contra el fútbol en el sillón de la casa. Por supuesto. Y hay teatro por tipo pero de Netflix, cualquier manera, teatral, pero de cualquier manera les digo una cosa que quedó bien claro, y más en la pandemia. Lo digital compite fundamentalmente con lo tecnológico. El cine está más jorobado que el teatro. El teatro sigue siendo, ¿sí? para muchos, el hecho vivo y artesanal. Insustituible. O sea,
Porque está ese contacto porque si que no no es teatro, virtual, porque no es teatro. casi El- cuerpo a cuerpo. El teatro o es, mirada a por mirada. definición, en vivo, en directo, con el artista delante tuyo. Es arte respiran O sea, el juntos. streaming fue para la emergencia. Pero- Eso queda claro, y digamos. existía antes también. ¿Sabés quién hacía streaming? En el año 63, Darío Vítor y Teatro por el Teatro. En lugar de verlo en el televisor, en el teléfono lo veíamos en televisión. O sea, ya existía. Es más rimbombante la palabra streaming. Pero en realidad, ¿qué hacía Vítori? Hacía teatro por televisión, Sí, teatro en porque una era- pantalla. Oh, bueno, Claro. O sea, lo que pasa es que la pandemia exigió más. Pero apenas llegó el vivo, fíjense cómo fue desapareciendo, porque, insisto, el hecho artesanal que tiene el teatro, la música lo mismo, no es lo mismo. Bueno, ¿qué les pasa a la gente con el fútbol? Si no verían todos el fútbol, ¿por qué la gente quiere ir a la cancha? Sí, y todos Ve- estaban esperando esta Pueden fecha. escuchar con la radio. En mi época se escuchaba por la transistor y se veía el partido. Ahora creo Por eso digo que Nueva York volvió, está volviendo Londres, volvió España, que es la que menos cerró en todo este tiempo, volvió México, y el comportamiento del público es igual en todo el mundo. Nosotros hablamos todos los días, desde que marzo del 2020 con la pandemia, al menos con esas 4 plazas: Nueva York, Londres, México, Madrid, España. Y vamos pasándonos los datos y es increíble. Cuando sube 3, 4 puntos la asistencia en Argentina, sube 3, 4 puntos en España, sube 3, 4 puntos en México, cuando bajan juntos, más allá de las vicisitudes económicas de cada ciudad, de cada país. Pero estoy hablando desde el punto de vista del comportamiento de la gente, de animarse o no animarse. Sí. Es Ese raro com- porque la situación epidemiológica de cada uno de los países ha ido evolucionando diferente, variando. Carlos. Claro, pero vos fíjate que que España, dije recién, Madrid, ni siquiera España porque no estuvo uniforme, fue la ciudad del mundo que menos tiempo cerró las salas, 3 meses solas. Fue un caso contra Nueva York, que la cerró en marzo y las abrió la semana pasada con la entrega de los premios Tony. Carlos, tiraste 2 primicias, nos tirás otro título. ¿A quién vas a votar? No, sí, pero si no se sabe todavía qué se vota. Mirá, ¿sabés qué me hace acordar esto? Cuando dicen, ¿cómo fue el espectáculo? Y todavía no habían ensayado en el teatro. O sea, Primero ensayá y después debutá. Y después Decime la verdad, ¿ya lo tenés decidido? No, muy. Muy Y pronto. además te voy a decir una cosa. sos Voy de los que aprendiendo- enriedan a los encuestadores Claro, que sí. te tienen que poner Claro, en pero una Después Sí, critican a las encuestas y se voy a ponen decir- imposibles así. Colabora un poquito. Claro, te voy a decir una a favor cosa o en además, contra, aunque te sea, voy a decir Carlos. una cosa. Voy aprendiendo de viejo, a medida que pasa el tiempo, que cuanto menos lo decís es mejor. Porque ahora cuando terminas este programa, salís y en Twitter tenés la mitad que te putea de un lado y la otra mitad del otro. Y vos decís, bueno, voy correcto porque me putean de los ¿Qué dos lados. pensás de esa dicotomía que estás, más allá de, en general, ¿no? Es como que hemos adquirido la necesidad de germinar la dicotomía. Ya sé que la historia y nuestra historia del país siempre ha habido peronismo, antiperonismo, esto, lo otro, pero ahora está como exacerbado, como muy apasionado y hasta te diría fanático, ¿no? Carlos, cuando en la entrega de premios Martín Fierro, no sé si fue en el 2012 o 2013, subió la nata e instauró la palabra la grieta, pensemos que fue a partir de una entrega de premios Sí, señor. que se popularizó el término. Algunos creemos, yo se lo dije a Luis Novarecio en un programa, es más, él siempre me da el copyright, porque fue inmediatamente, y yo le hablé del negocio de la grieta. Yo creo que mientras se haga, que muchos hacen negocios, no me importa si hablamos de políticos, si hablamos de comunicadores, si hablamos de artistas, lo que quieras. ¿En qué sentido negocio? Me interesa muchísimo lo que estás diciendo. Creo- Se repite, pero a veces se repite sin saberlo. Por eso Creo te que pido está que muy me lo claro, expliques. creo que está muy claro. Aquel que tiene, y fíjate, quiero aprovechar, ustedes son periodistas, aprovecho que estoy en un medio como este. Sí, todavía dicen Aquel- que no murió esta profesión. Andá a saber. Aquel que tiene el discurso más exacerbado y más dirigido a lo que quiere escuchar el cliente, le va mejor que aquel que quiere razonar mirando el todo. Fíjense ustedes, en la profesión de ustedes, quienes crecieron en contrataciones, en horarios de transmisión y todo, y quienes no. Es un ejemplo claro y concreto. O sea, el negocio de la grieta... O sea, lo hace- garpa al extremo, lo ha- más que la en ese moderación. lamentablemente, si uno mira los resultados, yo soy empresario, miro los resultados, miro el borderó. El borderó en esto está bien claro. Cada vez, lamentablemente, hay menos lectores, menos televidentes, menos oyentes y hay más clientes. Y al cliente, ¿qué dice la frase? Hay que darle la razón. Y como hay que darle la razón, hay que convencerlo de lo que ya está convencido. No te hago ninguna otra pregunta porque quiero quedarme con esta reflexión tuya,
te agradezco muchísimo que hayas venido. Por favor. Te deseo lo mejor y espero que tengamos otra oportunidad Cuando quiera. obviamente que va a estar Viviana ya acá, pero es una amiga querida. Suerte, gracias por la invitación. Gracias a vos, Carlos. Bien, nosotros continuamos.